El tema más comentado a nivel internacional durante esta última semana han sido las elecciones americanas y la enorme victoria de Trump sobre Harris, inesperada en cuanto a las proyecciones que había anteriormente, pero ahora a posteriori se está viendo que a lo mejor las señales estaban ahí. Siempre a toro pasado es muy fácil ver esto, pero es que Trump ha conseguido una victoria absoluta. Se ha llevado todas las cámaras de representantes, ha ganado o está proyectado que va a ganar el voto popular, y en casi todos los estados que estaban en duda entre demócratas y republicanos ha ganado Trump por varios puntos. Esto se relaciona con el tema que hablábamos hace un par de semanas y nos deja con la pregunta del millón, Alfonso, que es ¿qué va a pasar ahora? La segunda administración Trump, Nico, aquí la tenemos. La verdad que viéndolo, como dices, a toro pasado, la victoria de Donald Trump es casi hasta entendible, ¿no? Ha tenido un caladero de voto en grupos electorales que se consideraban de los demócratas, o que más bien los demócratas consideraban patrimonio suyo, que particularmente el voto hispano, muchísimo voto de las mujeres. Voto joven. Muchísimo voto joven también, y al final, pues es que esto es lo que ha sucedido, ¿no? Y además, lo que nos contaba Ricardo Guisado hace un par de semanas, ese mensaje electoral de Donald Trump era muy sencillo y muy bueno electoralmente, ¿no? Es decir, hace 4 años el americano vivía mejor porque no había inflación, porque no había inmigración y porque no había guerras en el mundo. Bueno, lo de las guerras en el mundo y sobre todo lo de la inmigración son otros temas, pero verdaderamente lo que se ha votado en estas elecciones ha sido en clave económica. Ha sido la inflación, el coste de vida, el que le ha dado la victoria a Donald Trump. Como le dijo Bill Clinton a Bush padre, it's the economy stupid, ¿no? Es la economía estúpida, eso es lo que decide las elecciones, y ha sido exactamente así. Claro, nosotros que no vivimos en Estados Unidos, leemos esa elección en términos de lo que puede afectar la presidencia de Trump al mundo más allá de las fronteras de Estados Unidos, pero no hay que pensar que en Estados Unidos se ha votado en una clave de política exterior, para nada. Se ha votado en política interior y en particular política económica. Y se le están dando muchísimas lecturas a este efecto de política exterior, porque es algo que sí que ha ido diciendo en su campaña de que se iba a centrar mucho más en América, y América lo primero, y vamos a encerrarnos y nosotros a mejorar. Bueno, es la vieja tradición del America First, que él lo traduce en ese Make America Great Again, que pasa por centrarse en los problemas americanos. Y en este audio lo que vamos a hablar es básicamente lo que puede suponer un segundo mandato de Donald Trump para el mundo. Vamos a hablar de su proyectada política exterior, ¿no? Que al final yo creo que va a estar muy condicionada por su experiencia en la Casa Blanca en 2016-2020, que como dices fue también un momento de aislacionismo americano. De hecho, muchos analistas e historiadores lo llamaban el fin del siglo americano, ¿no? Que iba de 1916, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y se convirtió poco menos que en el líder del orden internacional, a 2016, la victoria de Donald Trump y ese retrotraimiento otra vez dentro de las fronteras. Pero en esta ocasión es el último mandato de Donald Trump, ya no se puede volver a presentar, aunque haya estado entre medias. ¿Y eso por qué no? La Constitución americana tiene una enmienda del año 53, me parece que es, o 52, que hace que solo puedas tener 2 mandatos. Después de Roosevelt, ¿verdad? Después de Roosevelt, porque Roosevelt tuvo tantísimos y luego se modificó la Constitución para que solo pudieras tener 2. 2 no, o sea, da igual si seguidos o no seguidos, solo puedes ser presidente americano 2 veces. ¿Eso qué hace? Que Donald Trump ya no tenga la presión de una reelección que pueda condicionar su política. Y aparte de todo esto, en todo este tiempo, Donald Trump ha revolucionado el Partido Republicano, un partido que era un partido de élites, particularmente élites económicas, élites intelectuales, se ha convertido en un partido populista de base muy obrera, ¿no? Y podríamos así decir que el Partido Republicano básicamente se ha convertido en un partido trumpista, con una muy estrecha alianza con personajes como Elon Musk, que van a tener mucha importancia en la política exterior, y que eso hace que las viejas espadas del republicanismo, es decir, esos hombres, podríamos decir, hombres y mujeres de la etapa Bush padre o Bush hijo, no vayan a estar presentes. Esos sí estuvieron presentes en su primer mandato, y es lo que en la prensa y en los analistas de la política exterior de Trump se comenzó a denominar como los adultos en la sala, the adults in the room. Gente como James Mattis, su secretario de Defensa, Rex Tillerson, su secretario de Estado, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, John Kelly, el secretario de Homeland Security, de Seguridad Interna. Era gente que ya había tenido mucha experiencia de gobierno en los mandatos republicanos anteriores y que un poco se encargaban de atar a Trump en corto cuando Trump proponía cosas de política exterior demasiado... De que no se le fuera la olla. Exactamente, y por eso les llamaban pues los adultos en la sala, ¿no? Como cuidando Pero esto del niño. Hubo mucha rotación de gente en cargos importantes, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Los adults in the room fueron particularmente del año 2016 a 2018 y Trump básicamente cuando los iba confrontando pues los iba haciendo dimitir o literalmente despidiéndolos. En particular hubo muchísimo
encontronazo con ellos por la política en Venezuela, que Trump no se atrevió a intervenir. Eso John Bolton lo cuenta en su libro, que en un momento propuso la intervención militar en Venezuela y Trump no quiso. La política con Corea del Norte, de apaciguamiento de Corea del Norte, muchos republicanos le decían que estaba siendo suave con Corea del Norte, cómo trataba las alianzas, en fin, esto todo ahora lo vamos a ver. Y culminó sus 4 años de la peor manera posible. Esto es otra cosa. El mandato de Trump también supuso entonces, y yo creo que supone ahora, un riesgo para la democracia estadounidense por la manera en la que se fue. Y se dice así de claro. Y se dice así de claro. Donald Trump fue elegido democráticamente en el 2016, pero no estuvo dispuesto a entregar el poder, desde luego, de la forma tan limpia y tan elegante como han hecho ahora los demócratas. Ha salido Joe Biden dando un discurso, en mi opinión es muy bonito, porque ha dicho, querer a tu nación es cuando ganas y cuando pierdes, y querer a tu vecino es cuando piensa como tú y cuando no piensa como tú. Trump no hizo eso en 2020, cuando perdió las elecciones contra Biden. Lo que dijo fue que le habían robado las elecciones, que había habido un pucherazo, y el 6 de enero de 2021 todos recordamos ese intento de asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, que es un intento de sedición que Donald Trump jamás ha condenado. Y Donald Trump es un presidente que tiene causas abiertas con la justicia, o sea, está pendiente de juicio por delitos muy graves, por conspiración para subvertir el resultado electoral. Este es un crimen federal, que es el intento de sedición del 2021. También un crimen de tratar de subvertir el resultado electoral en Georgia, que era el estado en particular donde Trump decía que le habían robado las elecciones. Luego tuvo un lío judicial por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca cuando abandonó la presidencia, pero una jueza de Florida, que ahora suena como Attorney General de su gobierno, le eximió. Luego tiene un caso por los famosos sobornos a una actriz porno para cubrir unas denuncias. Y lo penoso de todo esto es que un presidente de los Estados Unidos con esas causas pendientes pueda utilizar los recursos de la presidencia de Estados Unidos para defenderse. O sea, esto es lo que éticamente a mí me parece bastante reprobable. Esto es lo que en España criticamos o se critica al gobierno, que pues aplicado ahí de una manera o de otra. La otra cara de la moneda, el argumento que utilizan los republicanos para defenderse, es que lo que está ocurriendo ahí es una persecución judicial contra Trump y contra sus ideas, de una manera de el Estado en conjunto contra él. Y entonces que está justificado que Trump se defienda de esta manera. Bueno, ese es el otro lado claro, de la moneda. Pero esa idea de la caza de brujas la escuchamos aquí con Pedro Sánchez, la escuchamos en otros países donde el poder está atacado por los jueces o por la prensa. Luego Trump también tiene un caso que es verdad que en América es común, el nepotismo, pero a mi juicio sigue siendo muy censurable. Pues Trump pone a su familia en distintos cargos de la administración y del Partido Republicano. Lo hizo en su administración anterior con su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner, que fueron los dos Senior Advisor to the President, y Jared Kushner fue el encargado de la desastrosa política sanitaria del COVID, y ahora parece que también lo va a hacer con otro hijo suyo, Eric Trump, y su nuera, Lara Trump, que está muy metida en el Partido Republicano. O sea, hay una colonización por parte de la familia Trump de las instituciones. Es verdad que esto se hace en América, los Kennedy lo hicieron, pero bueno... Eso te iba a decir, está fundando otra estirpe. Sí, pero al final a mí eso me parece pues una cosa censurable. Pero en fin, vamos a centrarnos en lo que podemos esperar de la presidencia de Trump en el mundo 2024, que es un mundo que ya decimos muy distinto del mundo que él dejó cuando fue presidente. Aquí, y los oyentes más veteranos lo recordarán, en nuestro primer episodio, que es uno de los favoritos del público, tú hablaste de los 4 tipos de presidentes americanos. Exactamente, para decir que Donald Trump, en lo que se refería a la política exterior, no era un presidente tan distinto, que puede ser un presidente estrafalario, excéntrico por muchas de sus actitudes, pero que en la política exterior se adhiere con relativa soltura o con relativa facilidad a una de las que se llaman 4 tradiciones o 4 escuelas de la política exterior americana. Pues 4 años más tarde, porque hicimos 4 años del podcast el 9 de noviembre... Volvemos a retomar este tema y haznos un resumen de estos 4 tipos de presidentes y cómo encajan. No había caído, Nico, que son 4 años del podcast, el 9 de noviembre. Es verdad que es el mismo día de mi cumpleaños, además. Sí. Pues esas 4 escuelas, esas 4 metáforas las elaboró un politólogo americano que se llama Walter Russell Mead en un libro que se llama Special Providence, American Foreign Policy and How It Changed the World. Es un libro del 2001, es decir, ha cambiado mucho la cosa, pero es una historia de la política exterior americana en la que se descubrieron o se nominaron, se clasificaron estas 4 escuelas. La primera, si os acordáis, son los Hamiltonians, la escuela que sigue al fundador Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el primer secretario del Tesoro. Y los Hamiltonians lo que piensan es que Estados Unidos tiene un deber de asegurarse su posición con el comercio internacional
y que para poder sustentar ese comercio internacional, basado en la exportación de bienes americanos, tiene que haber un equilibrio político. Es decir, que Estados Unidos participe en el juego de grandes potencias, como una potencia más, para asegurar ese comercio libre en el mundo y esa ayuda al comercio americano. Ejemplos de presidentes hamiltonianos, pues Biden, por ejemplo, ha sido hamiltoniano, Obama lo fue también, Bush padre, Nixon, es decir, son presidentes que se meten a jugar el juego de la realpolitik, el juego de la política cruda, por así decirlo, sin prestar tanta atención a los ideales. Una cosa es que todos los presidentes americanos hablarán de ideales, de la democracia, de la libertad, pero luego a la hora de la verdad, ¿quiénes son los pragmáticos? Luego están los Jeffersonians, por Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Estos Jeffersonians están preocupados por proteger la democracia en casa, por las instituciones y la libertad civil. Se les ha llamado aislacionistas, pero en realidad lo que son es nacionalistas. Lo que quieren es que la política exterior esté pensada para fortalecer el Estado americano y la democracia americana dentro de las fronteras. Esto, por ejemplo, encontramos muchos presidentes jeffersonianos en el siglo XIX, con ejemplos, por ejemplo, como el de la esclavitud, presidentes americanos que desarrollaban una política exterior para favorecer la esclavitud en el mundo a fin de que esa esclavitud estuviera protegida dentro de los Estados Unidos. Luego están los Wilsonians, que son, yo diría, de los casi más famosos por el famoso presidente Woodrow Wilson, el que metió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el ideólogo de la Sociedad de Naciones, ese primer presidente del siglo americano, podríamos decir, que contiene que Estados Unidos es el faro de la libertad en el mundo, esa especie de ciudad subida en la colina a la que todo el mundo aspira, y que tiene esa política exterior de... City on a Hill. The City on the Hill, exactamente. Y que tiene esa política exterior de hacer el mundo un lugar más seguro para la democracia y para los derechos mediante la expansión de la democracia. Es la política exterior que busca expandir, exportar los valores americanos. O sea, esto es lo que causa la entrada en Irak, la intervención en Vietnam. Exactamente. Tenemos aquí presidentes como Clinton, como Bush hijo, presidentes como Lyndon Johnson, como Kennedy, también como Reagan, podríamos incluso decir. También es verdad que los bloques no son herméticos. Hay presidentes que se adhieren muy bien y otros que tienen como distintas cosas de distintas tradiciones. Y finalmente, la famosa o la que poca gente conocía es los Jacksonianos, por Andrew Jackson, que creo que es séptimo o noveno presidente de los Estados Unidos, no me puedo acordar bien, es de 1829 a 1837. Pero esta es la política que se considera la más aislacionista, la que tiene a Estados Unidos como un país que no tiene que meterse en los problemas del mundo, salvo cuando sea cuestión de vida o muerte, es decir, los jacksonianos desarrollan una política exterior y una política de defensa basada en el todo o nada, es decir, nosotros no vamos a utilizar la violencia como prolongación de los intereses del Estado, sino únicamente cuando sea necesario e iremos con todo. Apuestan por el nativismo, es decir, por ser americano, por haber nacido americano, por el proteccionismo, por el populismo. Vamos, estás definiendo a Trump aquí. Es que Donald Trump, lo de los jacksonianos vino en particular porque el asesor de campaña en 2016 de Donald Trump, Steve Bannon, le habló a Donald Trump de esta idea del jacksonianismo. No creo yo que Donald Trump lo hubiera leído por su cuenta, y Donald Trump dijo I love it. Y el cuadro que pusieron en la Casa Blanca, en el despacho oval durante la primera presidencia de Donald Trump, era el cuadro de Andrew Jackson. Por eso decimos que Trump... Recuerdo que dijiste ese ejemplo en su que momento, por eso decíamos sí. que Trump no había sido un presidente tampoco fuera de lo común, pero sí un presidente que se adscribía mucho a la tradición jacksoniana, y el primer jacksoniano en muchísimo tiempo, después de muchos presidentes que se habían adscrito particularmente a los Hamiltonians y a los Wilsonians. Es que 4 años, Alfonso, cuando grabamos este podcast estábamos describiendo cómo sería Biden. Es que exactamente, y dijimos que Biden podía ser Hamiltonian, ¿no? Ahí lo estábamos contando. ¿Y esto cómo se va a traducir en los 3 grandes escenarios que tenemos ahora mismo de política internacional? Tenemos Europa, Oriente Medio y China, Taiwán, Sudeste Asiático. Pues yo creo que se va a traducir en una continuación exacerbada del aislacionismo de 2016 a 2020. En ese primer periodo, en ese primer gobierno Trump, es verdad que Estados Unidos se retrotrajo mucho más hacia sus fronteras, hubo una guerra comercial con China, hubo un grandísimo escepticismo típico de los jacksonianos frente a las alianzas multilaterales. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, mucho más importante para la geopolítica, se retiró del acuerdo nuclear de Irán, hizo recelar a gran parte de los aliados europeos, de los aliados asiáticos también. Es decir, ese aislamiento ahora yo creo que va a volver, y va a volver de una forma mucho más exacerbada, en un momento mucho más peligroso, porque el mundo ahora es mucho más peligroso por estos 3 conflictos que comentas, que son el de Oriente Medio, el de Ucrania y la creciente tensión en el Asia-Pacífico con el gigante que supone China.
llevamos nada y ni siquiera es presidente todavía, pero ¿se sabe ya los primeros pasos en alguno de estos escenarios? Claro, sabemos lo que ha ido diciendo en campaña, y de lo que va diciendo en campaña a lo que luego cuando llegue al despacho Oval se siente y haga, pues también cambiarán mucho las todos cosas, los políticos. Pero lo que podemos hacer es pensar qué tipo de política puede desarrollar Trump. Lo que sí sabemos es quién le aplaude, quién está contento con su regreso. Por centrarnos por regiones, vamos a empezar con Oriente Medio. En Oriente Medio, ¿quién ha aplaudido el regreso de Trump? Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Esos son muy amigos los dos. Es que son muy amigos, y aquí vamos a ver una cosa, que es que Donald Trump repite mucho sobre otros líderes occidentales. Me llevo fenomenal con él. O sea, no es la relación entre los estados, es que él ha desarrollado una relación personal con gente como Netanyahu, con gente como el príncipe bin Salman, pero también con Putin, con Kim Jong-un. Pero centrándonos en Oriente Medio. Oriente Medio está en una situación, ya sabemos, complicada, pero Donald Trump es un presidente profundamente anti-iraní. Considera que Irán es una principal amenaza a la región, y de hecho él fue el responsable de sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán al que había entrado Estados Unidos junto con la Unión Europea durante la presidencia de Barack Obama. Y este acuerdo era limitar el desarrollo de tecnología nuclear en Irán. Exactamente. Daba a Irán la capacidad de utilizar energía nuclear para fines económicos, para fines pacíficos, pero no bélicos, y a cambio se levantaban las sanciones contra Irán. Y se retiró del acuerdo volviendo a imponer sanciones. Exactamente. Y eso lo que hizo fue dejar que también Irán tuviera mano libre para empezar a medrar en la región de la forma que él quisiera. O sea, Irán se ha convertido en un agente mucho más revolucionario en Oriente Medio después de haberse salido el principal acuerdo que lo cohibía de alguna forma. Pero ¿por qué están contentos el príncipe árabe saudí y el primer ministro de Israel? Precisamente por esto, porque Trump es una persona muy anti-iraní, con una política anti-iraní, y tanto Arabia Saudí como Israel les interesa el debilitamiento de Irán. Yo creo que Donald Trump le dará carta blanca a Netanyahu, porque a Donald Trump la solución de los dos estados no es una cosa que le importe mucho. Esto es entre Palestina e Israel. Exactamente. Hubo una cosa muy positiva de la primera administración Trump, que fueron los acuerdos de Abraham, que esos acuerdos saltaron por los aires después de la guerra de Gaza, ¿no? Esos acuerdos lo que hacían es que finalmente Israel normalizara relaciones con muchos de los países árabes, que era como el escenario ideal, pero eso ha saltado por los aires ahora, y yo creo que lo fundamental que quiere Trump es acabar rápido la guerra en Oriente Medio, y considera que esa guerra se acabará rápido si Israel, que es el principal actor militar, obtiene una victoria rápida. Entonces, creo que le dejará acabar con Hamas y con Hezbollah de la forma que quiera. Quizá lo frene algo más en Cisjordania, por lo que le puedan decir los países árabes. Eso es moviéndose hacia el este. Exactamente. Hamas es hacia abajo, Hezbollah hacia arriba y Cisjordania hacia el este. Pues en Cisjordania sí le puede meter un poco más de presión el resto de países árabes, pero yo creo que lo cerrará pronto. Y lo peligroso aquí es que igual Trump le dé a Netanyahu más alas a la hora de atacar Irán. Biden ha estado muy encima de Israel para que Israel no escalara el conflicto con Irán directo, en el lanzamiento de cohetes y tal, y evitar así que la situación escalara a una guerra general. Y muy probablemente Trump quiera que Israel se convierta en su peón contra Irán y le deje un poco hacer lo que quiera. Esto particularmente me da mucho miedo. Yo recuerdo cuando Irán lanzó la primera salva de misiles contra Israel, estaba volviendo a casa en coche y lo escuchaba en la radio, que pararon el programa y dijeron: se están lanzando misiles, puede estar empezando una guerra. Y al final era un lanzamiento controlado, casi parecía pactado entre ambos países, pero eso me da mucho miedo. Pues en esa situación, precisamente en ese intercambio de misiles, Donald Trump, todo esto lo vocifera a través de Twitter, le puso un tuit increpando al primer ministro Netanyahu a decirle: ataca directamente las centrales nucleares iraníes. Bueno, pues claro, esto fue la respuesta de Israel a Irán. Claro, sí. Exacto. No sabemos si eso, cuando sea Trump presidente de los Estados Unidos, también se lo dirá, pero no a través de un tuit, sino a través de una llamada, ¿no? Pues me puso la carne de gallina, recuerdo ese momento. Es que es muy delicado, porque Irán es una potencia que posiblemente ya haya enriquecido uranio para hacer una bomba después de que el acuerdo decayera en 2018, y que no sabemos qué tipo de destino puede deparar a la región con un Estados Unidos que deje a Israel mano libre, ¿no? Luego, en particular, es interesante que Donald Trump promete una política muy dura contra Irán, muy dura, pero Irán es aliado de Rusia, y aquí hay dos cosas que se contradicen. Trump está prometiendo una política muy dura a Irán, pero por otro lado una especie de suavizar las relaciones con Rusia, que esto es lo que muy difícilmente se pueda llevar a cabo a la vez, porque esa alianza entre los dos es muy estrecha, y eso nos lleva a el papel que quiere tener los Estados Unidos de Donald Trump, o que quiere tener Donald Trump en la cuestión de Ucrania, que en mi opinión es la fundamental en este caso. Entonces, nos vamos hacia Europa
Y cuéntanos aquí qué propone Trump. Trump ha hecho una campaña repitiendo sin cesar que la guerra de Ucrania no habría empezado con él, que es absolutamente responsabilidad de un presidente débil como Biden, porque él tiene esta especie como de retórica de darse golpes en el pecho, de decir, a mí Putin me respetaba porque... He's a great friend of mine. Sí, pero decía, he respected me, he feared me. También eso lo dice Xi Jinping, ¿eh? De Xi Jinping dijo, because he knows I'm fucking crazy. O sea, también Trump juega a eso, ¿no? Y dice que un presidente débil como Biden, que Rusia se atrevió a invadir Ucrania precisamente con él. Bien, esto es parte de la propaganda porque el plan de invadir Ucrania tiene mucho más que ver con la dependencia europea de las materias primas rusas, la distracción que había en 2022 todavía por los coletazos de la pandemia, en fin, es un plan mucho más a largo plazo que Putin no decidió en el último momento. Y es más, puede que Putin hubiera dicho, oye, igual si sigue Donald Trump puedo invadir Ucrania, y en el sentido de que haya un partido republicano en Estados Unidos que igual no vaya a apoyar a los demócratas en la defensa de Ucrania. O sea, es muy difícil hacer la ucronía eso de si Trump hubiera seguido... no hubiera invadido, ¿no? Y eso es hacer un poco el juego, yo creo que quiere Putin. El caso es que Trump y sus republicanos, y digo sus republicanos porque este es su partido, son bastante tímidos en lo que se refiere a la ayuda a Ucrania. Aquí tiene mucha importancia el presidente de la Cámara de Representantes, que ya ha dicho que no quiere volver a aprobar paquetes de ayuda tan difíciles como los que ya se han aprobado para ayuda financiera a Ucrania. Que esos tardaron mucho en aprobarse, hablamos de ello en su momento. Sí. Trump dice que quiere apoyar a Zelensky porque le parece mal lo que está pasando, así lo dice, pero la realidad es que no quiere tropas americanas ni material americano en la guerra de Ucrania. Y aquí el inciso. El material extranjero que hay en la guerra de Ucrania es americano, no es europeo. La ayuda militar que pueda prestar Europa a Ucrania es muy exigua, porque al final son 27 ejércitos europeos, 27 modos de operación, 27 mandos operativos, o sea, es muy difícil. 27 tipos de piezas. Exactamente. Es que llega un momento muy logístico, ¿no? De decir, la falta de eficacia de 27 ejércitos versus uno. Al final una sinergia, ¿no? La ayuda que está dando la Unión Europea es básicamente financiera, pero la ayuda militar es, en su definitiva, americana. Y Donald Trump no quiere seguir dando esta ayuda militar porque cree que son los europeos quienes tendrían que estar haciéndose cargo de la guerra de Ucrania, y aparte porque cree genuinamente, ya lo dijo en su momento, que Ucrania no va a ser capaz de derrotar a Rusia. Trump piensa en una concepción casi muy de suma cero, ¿no? De qué país es más grande y tiene más población y tiene más recursos, ¿Rusia o Ucrania? Pues Rusia, entonces ganará Rusia. O sea, no entra a valorar, por ejemplo, el arrojo ucraniano a la hora de defender su territorio, en fin, esas cosas no hubieran entrado en su cabeza. ¿Y esto cómo afecta al resto de Europa, esta manera de pensar? Pues en mi opinión, mal, porque la última vez que hubo revisiones territoriales en Europa y Estados Unidos se retrotrajo de Europa, diciendo que era un asunto de los europeos y que ellos no querían saber nada, fue en los años 30. Y para el que conozca la historia, los argumentos del Comité Republicano de America First en los años 30, en particular el del general Nye, que fue el que abanderó esta idea de estas revisiones territoriales de los nazis que lidien con ellas los europeos, no son diferentes a lo que ha estado diciendo Trump y los republicanos respecto de la guerra de Ucrania y respecto de los europeos. Trump ha dicho, como dijeron los aislacionistas de los años 30, que la guerra, en ese caso la Primera Guerra Mundial, en este caso la guerra ucraniana, es responsabilidad de los europeos porque no se han podido llevar bien con Rusia, porque no han invertido en defensa militar como tenían que haber hecho, que Estados Unidos no puede estar metiéndose en los conflictos de todo el mundo y que no tiene sentido sacrificar vidas y dinero americano en otro continente. O sea, esto es repetir los argumentos que se hacían hace 100 años. Exactamente, y además con un grandísimo peligro, que es que estamos ante una potencia muy expansionista y que Trump no es amigo de la OTAN, no es un amigo de las alianzas multilaterales, ya hemos dicho. Y ya durante su mandato dejó a la OTAN en un lugar muy peligroso porque, si te acuerdas, hablamos de esto, puso en duda esa reciprocidad del artículo 5 de la Alianza Atlántica. El artículo 5 es el que dice que si atacan a un miembro de la Alianza, todos los miembros de la Alianza responderán. Es decir, es la base de la disuasión de la OTAN. Nadie se mete con la OTAN por si acaso Estados Unidos entra, que es lo que en teoría dice el artículo que haría. Y en 2019 Trump dijo que si Rusia invadía uno de los estados que no estaban al corriente de pago con la OTAN, que igual Estados Unidos se pensaría su intervención. Y eso fue desastroso, porque por primera vez puso en tela de juicio que el aliado gordo de la OTAN fuera a acudir a la respuesta del tratado, ¿no? Eso es bastante peligroso para la seguridad europea. O sea, Europa en este aspecto se tiene que poner las pilas. Se tiene que poner las pilas porque yo hago esta predicción desde la Torre del Faro, pero no es que la haga yo, es que... Predicción oficial. No, pero es que esto es muy obvio, ¿no? La guerra de Ucrania va a terminar con Donald Trump, en principal por su buena relación con Putin, pero lo peor es que la guerra de Ucrania no puede terminar de la siguiente forma.
si termina la guerra de Ucrania pronto, con prontitud, como quiere Donald Trump, es con una paz que a Putin le dé la suficiente ventaja como para que Putin se quiera sentar a cerrarla. Y una paz que le dé a Putin ventaja le hace que le compensa la guerra. Exactamente. Y aquí es donde entra Elon Musk. Elon Musk ha hecho una de las mayores campañas a favor de Donald Trump. Es verdad que los presidentes americanos siempre han tenido el apoyo de magnates, siempre ha habido una especie como de relación muy siniestra, podríamos así decir, entre partes de la empresa americana y el gobierno americano. Esto no es distinto, pero el caso de Elon Musk es particularmente significativo porque la guerra de Ucrania está ahora mismo sucediendo porque Elon Musk y su empresa Starlink es la que permite que en Ucrania haya internet. Son los satélites de Starlink los que están dando operatividad a los ucranianos. Es la compañía que pone a disposición de los ucranianos la tecnología de los satélites para el acceso a Internet, que es el control de los drones, el control de los misiles, el control de los cohetes. Elon Musk es en esto una fuerza no electa importantísima en las relaciones internacionales. Y en ocasiones Elon Musk, tanto como Donald Trump, han alardeado de su buena relación con Putin y de que podrían parar la guerra a Ucrania hablando con Putin. Y de hecho, Musk en 2022 publicó en Twitter un plan de paz porque decía que era urgente acabar la guerra de Ucrania. Entonces publicó un tuit donde ponía un mapa de decir, esta es la forma más rápida de llegar a la paz con Ucrania. Enseguida lo borró. Pero ese mapa era una partición de Ucrania que concedía a Rusia, por supuesto, Crimea y, por supuesto, el Donbass. La ayuda de Musk, además, no es gratis. O sea, él considera que si da ayuda es en sus propios términos. Digo ayuda en dejar sus satélites, sí. En dejar los satélites. Él considera que es en sus propios términos y esto es peligroso porque, por ejemplo, él considera que Crimea es una zona disputada y, por tanto, no ofrece servicio Starlink dentro de esa zona. Lo que hizo, por ejemplo, fallar un ataque de drones submarinos ucranianos a la flota rusa en Sebastopol. Es decir, la forma en la que Trump puede acabar la guerra de Ucrania es decirle a Elon Musk que corte el servicio. Y entonces eso daría a los rusos una posición y a los ucranianos otra posición y los forzaría a la mesa de negociaciones. Hay un contraargumento, es verdad que es el que tú dices, ¿no? Es decir, pues así los europeos nos ponemos las pilas y despertamos. Pero la cosa es que si los americanos se retiran, Europa no se va a poner las pilas en 2 meses. No vamos a estar preparados para tener un ejército europeo funcional en 2 meses. Luego, la retirada de Estados Unidos de la guerra de Ucrania no se va a traducir en una súbita preparación europea. Lo que va a hacer, si Estados Unidos se retira de la guerra de Ucrania y la guerra de Ucrania se cierra con una paz que incluye una partición del territorio ucraniano. Una paz frágil. Una paz frágil y beneficiosa para Putin, porque, ya digo, si no es beneficiosa Putin no se sentará, lo que va a dejar a Europa es en la siguiente tesitura. En entredicho la credibilidad del poder europeo. Eso lo primero. Lo segundo, va a hacer que Putin tenga más ganas de seguir revisando el territorio, sobre todo si sabe que tiene un presidente como Donald Trump en Estados Unidos y una Europa todavía débil. Y tercero, hará que haya una inmensa inestabilidad en Europa del Este, porque si Ucrania se parte en 2 estados, uno de los cuales pasa a ser estado títere ruso o directamente parte de Rusia, la otra parte de Ucrania se convierte en un estado fallido, pero en un estado fallido tipo Libia. O sea, un foco de inestabilidad política y económica para la Unión Europea muy difícil. En las puertas. Muy difícil. Pues eso nos deja solo un tercer escenario que también es un polvorín. En el sudeste asiático. China, el Asia-Pacífico, efectivamente. Hay bastante consenso, lo que se llama el Cross-Partisan Agreement, el acuerdo entre los 2 partidos, en que verdaderamente China es la principal amenaza o de las principales amenazas a la hegemonía estadounidense y en particular al orden internacional liberal. De hecho, estaban diciendo que cara a estas elecciones, ¿quién quería que ganara? Si los demócratas o los republicanos, y decían, bueno, pues como una serpiente o un escorpión, ¿no? Porque verdaderamente los 2 partidos consideran que China es una amenaza. Yo creo que lo que va a suceder con China es simplemente que la política americana se va a reforzar muchísimo en el sentido de que verdaderamente se va a aplicar muchísima presión a China, en particular con el tema de los aranceles. Ya puso aranceles Donald Trump a productos chinos, los tariffs, que ahora dice que es su palabra favorita del diccionario. Tariffs, sí. Y Biden verdaderamente mantuvo esos aranceles de Trump y de hecho añadió algunos aranceles nuevos y Trump lo que promete es escalar todavía más la guerra comercial con China. Esto, en mi opinión, tiene 2 lecturas, una positiva y una negativa. La positiva es que la interdependencia económica no es algo que vaya a disuadir a China de sus proyectos de expansión nacionalista. Y esto lo venimos diciendo mucho, ¿no? El coste económico o social de invadir Taiwán es menor que ser el gobernante chino más importante desde Mao Zedong. Eso es el pensamiento de Xi Jinping. Luego, Estados Unidos hace bien en separarse de China para que en el momento en el que se produzca ese conflicto no pille a Estados Unidos siendo totalmente dependiente de los productos chinos. Pero esto estaría muy bien si, aparte de poner más aranceles a productos chinos,
Estados Unidos reforzara su cooperación económica con otros bloques, como por ejemplo puede ser el bloque europeo. Pero es que Trump también promete aranceles de hasta el 20% sobre productos europeos. Es decir, su proteccionismo hacia China no es un proteccionismo estratégico o dirigido pragmáticamente, sino que es un proteccionismo doctrinario de aranceles a todo el mundo. Y si el producto extranjero es más caro, fomento la industria interna de Estados Unidos. Y esto, en mi opinión, es un gran fallo estratégico porque China tiene fuertes lazos comerciales con la Unión Europea y la Unión Europea está empezando a sumarse poco a poco a una política arancelaria copiada de los Estados Unidos. Pero no puede formarse una coalición de economías liberales, por así decirlo, que puedan presionar a China todas a la vez si Estados Unidos le está haciendo también la guerra comercial a la Unión Europea. Aquí es donde yo creo que va a perder un buen aliado en lo que puede ser la Guerra Fría, ¿no? Porque decimos, no, es que Europa a veces es tercera vía entre China y Estados Unidos. Bueno, pues esta era una oportunidad para que Europa pensara como Estados Unidos, pero yo creo que Trump eso la va a dilapidar. Y luego está el asunto más negativo de lo que pueden hacer esta guerra comercial, que tiene más que ver con la geopolítica, y es la idea del multilateralismo en Asia y las alianzas en Asia-Pacífico. Estados Unidos no puede con China solo, y de hecho, gran parte del poder de Estados Unidos no es solamente que tenga un ejército y una marina poderosos, China ya los tiene bastante más, sino que Estados Unidos tiene una red de alianzas tejida en torno a China, tiene una seguridad en el Asia-Pacífico con alianzas con países como Corea del Sur, Japón, Filipinas, y eso está en peligro con Donald Trump. Ya lo estuvo en 2016-2020. Trump no cuidó muchas de las alianzas estratégicas con los aliados de Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque esa visión jacksoniana de la política exterior tiene un componente transaccionalista de la política, que es decir, yo te estoy dando, pero tú qué me das a cambio. Es decir, no hay una especie de pensamiento estratégico a largo plazo. Es, si yo pongo tropas en tu territorio, Japón o Corea del Sur, es para que tú me pagues por la defensa. Y entonces ahí es donde Trump está diciendo, o empiezan a pagar más o vamos a retirar esas tropas. Está llegando a ese sentimiento que ha conseguido descubrir en los americanos de si otros no van a velar por mí, ¿para qué tengo yo que preocuparme por el exterior? Pero Estados Unidos no es una potencia mercenaria, es el líder del orden internacional liberal, entonces bueno, no... ahí es donde no estáis de acuerdo. Ahí es donde no estamos de acuerdo, claro. Y eso llevó a muy malas relaciones tanto con Japón como con Corea del Sur, y Biden ha hecho una diplomacia muy delicada y muy trabajosa durante su mandato para recomponer esas alianzas, en particular con, ya digo, con Corea del Sur y con Japón, también con Australia y con el Reino Unido, la creación del AUKUS, que es como una especie de OTAN en Asia-Pacífico. Y luego también Trump tiene una relación muy estrecha con Kim Jong-un, que se ve muy mal en el resto de aliados de Asia-Pacífico. Ya vemos, nos acordamos que en 2018 Trump se reunió con Kim Jong-un y verdaderamente dijo que era un tipo estupendo y que se llevaban muy bien, y ahora está diciendo en la campaña que Kim Jong-un le ha echado de menos. Eso sienta fatal en Corea del Sur y en Japón, que son aliados estratégicos. Y también en Taiwán, por cierto, que es la clave, ¿no? Trump es mucho más tímido a la defensa de Taiwán de lo que han sido los demócratas. Y entonces aquí es donde vemos que todo este tipo de políticas o de actitudes lo que da son alas a los revisionistas. Este tipo de diplomacia transaccionalista que pone a Estados Unidos como simplemente una potencia a la que tú contratas para que te defienda, hace un flaco favor, yo creo, al sistema de seguridad colectiva del orden internacional. Esta diplomacia de visión suma cero es muy peligrosa, yo creo. El titular aquí sería Trump hacia un mundo más desordenado. Sí, totalmente. Estados Unidos no va a ayudar a que el mundo deje de estar más desordenado, y yo creo que aquí la analogía histórica es terrible. La última vez que en un mundo desordenado, con revisionismo territorial, hubo un aislacionismo americano fue en los años 30, con las leyes de neutralidad de los años 30. Y el pronóstico ya sabemos todos cuál es. Esperemos que eso no se repita. Nos da un poco de rabia acabar con mala nota en la Torre del Faro, pero hay que estar preocupados y seguir mirando la situación. Pero verdaderamente no es una tontería la victoria de Donald Trump, lo que puede significar para el orden mundial. En Estados Unidos es un presidente que verdaderamente se adhiere a lo que quieren sus votantes, pero hay que ver también el impacto que esto va a tener en el mundo. En cualquier caso, te veo la semana que viene, Nico. Con un tema nuevo.